¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. Lo tenemos en el piso de manera exclusiva al dirigente nacional Agustín Rossi. Gracias, Agustín, por estar con nosotros en Acceso a los Derechos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. En su momento hicimos un Zoom cuando eras director. ¿En dónde? En la AFI. En la AFI. Exactamente. Sí. Por el caso, por Milman, ¿no? Por el diputado Milman. Bueno, agradecerle por estar hoy acá de manera exclusiva con nosotros en el piso. Muchas gracias. Panorama complicado, ¿no? A nivel nacional, donde tenemos un presidente que a veces parece desfasado de la realidad, de lo que sucede en el día a día del argentino. Bueno, yo creo que la política de Milei está generando una catástrofe socioeconómica, ¿no? Un tsunami socioeconómico. Solamente con ver los datos oficiales que tenemos, que son los del primer trimestre, ya estamos transcurriendo el tercer trimestre, estamos terminando el primer mes del tercer trimestre y deben aparecer en las próximas semanas los segundos datos del INDEC. El PBI cayó del 5,1%, la desocupación aumentó del 5,7 al 7,7%. Los datos del mismo INDEC muestran que en los 3 deciles más bajos de ingresos de la población, que representan el 70% de la población medidos en hogares, están todos debajo de la línea de pobreza. La indigencia pasó del 7 al 14%, este es un dato de la UCA, del Observatorio Social de la UCA, y muestra el notable grado de deterioro de las condiciones económicas de la Argentina, ¿no? Lo cual uno podría decir, bueno, es la consecuencia que tiene que pagar un país producto de lo que dicen ellos, ¿no? Producto de diferentes circunstancias, pero la verdad y lo cierto es que para no todos ha sido iguales. En ese mismo primer trimestre de este año, los principales grupos económicos aumentaron sus ganancias en 70, 80, 100, 200%. Uno se preguntaría por qué un grupo económico como Arcor, un grupo alimenticio de los más importantes, gana en un momento de recesión económica. Bueno, gana porque, por un lado, decidió ganar por unidad y no por cantidad, a partir de que desapareció el programa de precios cuidados, que le ponía algún tipo de límite al aumento de precios, y por el otro lado, porque bajó notablemente el salario, un 20% del poder adquisitivo del salario. ¿Por qué ganan las petroleras? Porque se terminó el barril criollo de petróleo. ¿Qué era el barril criollo de petróleo? Era el precio al cual tenían que vender hacia el interior de la Argentina, descalzado del precio internacional, para que, si nosotros somos un país que tenga petróleo, consumamos petróleo a precio argentino, barato, para aumentar la producción, el desarrollo productivo y hacerle más fácil la vida al conjunto de los argentinos y no al mismo precio internacional Entonces, las medidas que va tomando el gobierno tiene que ver con fortalecer los grandes grupos económicos en desmedro del conjunto de la sociedad, jubilados, pensionados, mintiendo permanentemente. Salieron la semana pasada, el diario Clarín salió y publicitó en el primer semestre del año los salarios le ganaron a la inflación. Entonces no te cuentan el 25% de inflación que hubo en diciembre, provocada por la devaluación de Caputo, las 48 horas de haber asumido, pero la realidad es que el salario perdió promedio el 15%, más o menos 13,5% más o menos desde el momento en que asumió Caputo, mucho más los salarios del sector público y mucho más los salarios del trabajador no registrado. El 13,5% es el promedio. Yo no creo que haya recuperación económica,
no hay ningún indicador que haya recuperación económica, ni en B ni en U. Lo que hay es un descenso y en algún momento se estabilizará, y en el momento que se estabilizará, para mi criterio, será el momento en donde, en un escenario de altos niveles de desocupación y bajos salarios, que en general son concomitantes en la historia argentina, ¿no? Y aparte, no sé si lo nota, Rossi, el tema puntualmente de las personas que capaz tienen un poder adquisitivo, tienen miedo de gastar. Entonces ahorran, guardan, Sí. no gastan, no invierten, no gastan, ahorran. Eso genera, una depresión. En el centro de la ciudad de Rosario hay depresión económica. Totalmente. Los locales están vacíos, están abiertos pero para el público, pero no hay gente adentro. Todos los sectores, el comercio. El otro día estuve reunido con el presidente del centro almacenero, con Juan Milito, me dice, tercera y cuarta semana el consumo se cae absolutamente. Muchos almacenes de barrio, volvió el sistema de la libreta. Claro. Te anoto y después cuando cobrás venís y me pagás. Y volvieron las 12, algo que habían rechazado en campaña, que eran las 12 cuotas sin interés, las 6 cuotas sin interés, Claro. Volvieron los bancos a ponerlas en virtud de que no venden. Y bueno, y el otro día también, los domingos yo voy a comprar en la carnicería, y hace 20 años que le compro al mismo carnicero, y me dice, le pregunté lo mismo, y me dice, el consumo cae notablemente la tercera y cuarta semana. Entonces, si a eso vos sumás que empieza a haber en las pymes industriales una cantidad de despidos, suspensiones, yo creo que este segundo semestre del año vamos a hablar de dos cosas. Del aumento de la desocupación, que yo lo dije en enero de este año, lo vuelvo a decir ahora, vamos a terminar con una desocupación de 2 dígitos en diciembre de este año, muy probablemente pasando el 15% o alrededor del 15% de desocupación, y de lo que vamos a hablar en las próximas semanas va a ser de un pymecidio, digamos, ¿no? De la cantidad de pequeñas y medianas empresas que van cerrando. Ya todas, como acá la Argentina tiene vaivenes económicos y el sector empresario tiene músculo, el otro día estaba en una localidad del interior, en Bustinza, y me explicaban, me decían que ahí hay una empresa que hace vulcanizados, hace gomas y demás, y me decía que desde marzo, en lugar de trabajar 5 días por semana, trabajan 4. No tuvieron que echar a nadie, mantuvieron el plantel, pero le pagan menos porque trabajan 4 días menos por mes. Entonces, en cada uno de los lugares esto va a empezar a suceder. Amén de el trabajador eventual de los pequeños emprendimientos empresarios, digamos, ¿no? El tallercito metalúrgico, el taller de chapa y pintura, que buscaba a alguien en función de la cantidad de autos o que funcionan a demanda, digamos, ¿no? Y bueno, y ese claramente ha quedado afuera del circuito. Digo, cuando uno además lo racionaliza. Después, si queremos, podemos decir que uno puede ver en Rosario familias, hombres, mujeres, que se meten adentro del volquete, no para sacar comida, sino para comer adentro del volquete. Claro. La situación, la situación y... Pero también del marco, punto de vista económico, pero también del punto de vista alarmante, la violencia generada constantemente por parte del gobierno nacional, sobre todo con los que no piensan, sobre todo con los que piensan distinto, pero particularmente con sectores, con los gobernadores radicales, ¿no? A veces no es tanto el ataque sobre sectores peronistas, sino también con sectores que de algún modo le permiten algún juego al gobierno nacional. Ahí hay varias cosas, ¿no? Que uno puede reflexionar. Uno podría hacerse una pregunta, decir, bueno, ¿por qué los bloques dialoguistas, los bloques blandos, votaron a favor de la ley base? ¿Solamente para dar lo que dicen ellos, darles a Milei las herramientas necesarias, porque Milei puede estar más o menos bien en las encuestas? Yo creo que hay una cosa superior, que es que ninguno de esos bloques quiere incomodar al poder económico de la Argentina. Entonces yo lo dije recién, al principio de la entrevista.
Este es un modelo en donde no todos pierden. Hay muchos que ganan y mucho. Y a ese poder económico, que además el poder mediático concentrado es parte de ese poder económico, estos grupos de diputados y de senadores no los quieren incomodar. Y Milei sabe eso también. Milei no cree, que debe creer que no solamente que su principal apoyo son los grupos económicos, y estos grupos económicos están claramente favorecidos por el DNU y por la ley, por el DNU y la ley base. Entonces, hay que tener esa mirada también. Después, lo que vos decís es absolutamente cierto. Digamos, Milei usa, y además sos bueno si estás con él y sos malo si estás en contra de él. Entonces, un mismo día te aplaude porque le aprobaste la ley base y la semana anterior te dijo rata, te dijo planero, te dijo no sé qué cosas fiscales, bueno, y te descalifica permanentemente, y estos tipos agachan la cabeza. Lo que yo creo es que lo que ha sucedido fundamentalmente post ley base es que ya Milei tiene la mayor cantidad de las herramientas que necesita. Entonces va a necesitarlos poco a los bloques dialoguistas, a los bloques oficialistas. Ya le votaron lo que necesitaba. Ya le dieron, y sobre todo le dieron las emergencias, y sobre todo le dieron la delegación de facultades, ¿no? Entonces, a usted le tocó, Rossi, estar en la presidencia del bloque oficialista, ¿no? En un momento donde el peronismo, comandado en su momento, bueno, por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, tomaba medidas que tienen que ver más con el sector popular, ¿no? Digo, particularmente podemos hablar de la expropiación de YPF, de la creación de la asignación universal por hijo, de la moratoria. Hay que aclarar que la moratoria vence, la última moratoria que fue sancionada en el gobierno de Alberto Fernández, vence ahora en marzo, ¿no? Lo que hay que decir es que en la provincia de Santa Fe hay más jubilados por la moratoria que jubilados por las lógicas normales. Entonces, lo que uno se tendría que preguntar es ¿por qué? ¿Dónde estarían esos jubilados por la moratoria que no se jubilarían? ¿Quién tendría que hacerse cargo? ¿O estarían tirados en un geriátrico? ¿O estarían depositados, que es el término más correcto? ¿O estarían los propios hijos tratando de sostenerlos con las dificultades económicas que tiene hoy la Argentina? Entonces, hoy un jubilado que no es asistido por algún familiar, sea hijo, hija, digo, algún familiar que cobra la mínima, la pasa muy mal. Bueno, fíjate lo que sería si no cobrase la mínima. Porque de esto es lo que se trata, de todos los jubilados y pensionados de la moratoria. Bueno, pero no hay en el gobierno de Milei ninguna mirada que tenga que ver con la inclusión, ni tenga que ver con la igualdad, ni con la justicia social, ni con la movilidad social ascendente. Él imagina un país de pocos ricos, muy ricos, con niveles de ingreso o niveles de riqueza que los ubiquen en las primeras planillas mundiales de esos niveles de ingreso, y imagina el resto de la sociedad absolutamente empobrecida. Bueno. Sí, el desmedro de lo que en algún momento se conoció o se empezó a hablar casi en la recuperación, ¿no? Podemos hablar de 2005, 2006, al 2013, ese crecimiento de la clase media argentina. Bueno, ese crecimiento de la clase media que es... ¿Qué es la clase media? Es la posibilidad de que un trabajador tenga trabajo, de que ese trabajador tenga la posibilidad de tener un crédito para acceder a su vivienda, de tener un crédito para comprarse una movilidad, y de que una vez por año pueda disfrutar de unas vacaciones. Eso es el modelo de clase media básico que tenemos el conjunto de los argentinos. Eso va claramente a destruirlos, va claramente a llevarlos fuertemente a la destrucción. Bueno, a mí me parece que sin ninguna duda nosotros tenemos que también empezar a imaginar algunas cosas, ¿no? de todo lo que va a venir, porque en algún momento el gobierno va a volver a gobernar un espacio nacional y popular, el peronismo con sus aliados y demás. Bueno, tiene que definir el peronismo hacia dónde va, digamos, ¿no? Porque usted siempre participó dentro de las internas del Partido Justicialista, para hablarlos en términos más claros, siempre con los pies dentro del plato, pero hoy, el Partido Justicialista o el peronismo como movimiento está en una situación, compleja al haber perdido, Nación
varias provincias, la mayoría en la Cámara de Diputados, por primera vez la mayoría en la Cámara de Senadores. Bueno, está claro que en las elecciones provinciales no nos fue bien, ¿no? Esto está claro, la descripción que vos decís es así. Yo creo que el peronismo de Santa Fe tiene que reconfigurarse y tiene que generar una posibilidad de ser nuevamente alternativa electoral. Lo que creo que en términos generales el peronismo va a tener un debate en los próximos tiempos, digamos, ¿no? Que yo creo que debería partir de coincidir en qué nos imaginamos que nos va a dejar Milei. Milei te va a dejar un estropillo social en la Argentina. La Argentina que te va a dejar Milei es la Argentina en llamas. Con hambre, con indigencia, con pobreza, con desocupación, con inflación, con depresión económica, con entrega de recursos naturales y entrega de patrimonio nacional, privatizaciones y demás. Ese escenario es el escenario que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno nacional y popular. Entonces, acá vas a tener dos teorías. Unos que te van a decir, está tan mal la Argentina que nos va a dejar Milei. Digo, no es la Argentina de hoy, es una Argentina mucho peor que la de hoy. Que con un par de cositas que hagamos, la gente va a decir, ah, bueno, nos sacaron el pie de la cabeza, podemos empezar a estar un poquito mejor. O tenés la otra, tener una enorme posibilidad de hacer una cantidad de reformas estructurales, sobre todo desde el punto de vista económico, que la Argentina necesita, porque la verdad es que si a mí me toca participar de un próximo gobierno, no tendría cara de pararme y decirle a los argentinos, necesitamos más esfuerzo, cuando la mayoría de los argentinos lo hicieron, y mientras tanto, un sector de la población ganó muchísima plata. Claro. Un sector del empresariado ganó muchísima plata. Entonces, a mí me parece que hay que ir pensando... Siempre el esfuerzo, ¿no le parece raro, Rossi, que siempre el esfuerzo lo pone la clase trabajadora en este país? Bueno, es que así está diseñado, ¿no? ¿No te parece raro que todo el mundo diga, bueno, que vengan las inversiones para generar trabajo, como si las inversiones serían las que generan riqueza, cuando en realidad la que genera riqueza es el que trabaja? Si viene cualquier tipo acá en la Argentina y pone 100 millones de dólares y no hay nadie que lo trabaja, esos 100 millones de dólares al año se le desvaloriza. Yo siempre lo veo. Entonces digo, acá lo que genera riqueza es el trabajo. Que siempre te sacan la cuenta el día del paro. Exactamente, iba a decir, exactamente eso. Me lo sacó la boca. Digo, cuando está el día del paro, dice, hoy la Argentina perdió. Pero ¿para cómo perdió? Si lo que generan riqueza son las empresas. Bueno, entonces esto me parece que es así. Entonces el próximo gobierno tendrá que imaginar otras cosas. Digo, por ejemplo, se hizo un proyecto de ley que se aprobó, que fue el impuesto a las grandes fortunas, que fue por única vez y demás. Habrá que ver, de imaginar, no eso, pero sí alguna cosa similar. Lula está pensando en aumentar la alícuota de ganancias para los multimillonarios que existen en Brasil, para que aporten más. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los países del mundo? Digamos, no, los que tienen más aportan más. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, execrado por Milei, que ha llegado a decir reformaría solamente la Constitución para eliminar el 14 bis, dice en uno de sus párrafos, dice, los trabajadores deberán participar de la renta de las empresas, de la ganancia de las empresas. Bueno, obviamente que no estamos imaginando las grandes empresas, no la pyme, pero hay que reglamentar de que los trabajadores de las grandes empresas puedan participar de las ganancias de cada una de esas empresas para hacer una cuestión distributiva. No va a alcanzar para hacer una sociedad igualitaria los próximos años si solamente ponemos el eje en el crecimiento. Va a haber que crecer, porque la recesión económica es enorme, pero también va a haber que generar las condiciones para distribuir. Porque si vos tenés una torta y se divide, qué sé yo, 60-40, ponele, 60 para el capital y 40% para el trabajo, si agrandás la torta, la proporción va a seguir siendo la misma. Lo que hay que hacer ahora es claramente modificar cómo está distribuida esa torta y agrandarla para que el crecimiento económico sea más importante en la Argentina. Bueno, esto es lo que yo estoy viendo, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que los próximos meses, que el próximo peronismo tiene que ser un peronismo disruptivo.
sé que no está de moda la palabra, pero diría casi revolucionario, un peronismo que modifique las estructuras económicas, porque además vamos a necesitar un peronismo con un Estado presente. Porque ¿en dónde coinciden estos monopolios económicos con Milei? En la necesidad de que desaparezca el Estado y en la necesidad de que el Estado tenga la menor cantidad de regulaciones posible para atenuar los márgenes de ganancia de esta empresa. Porque ellos dicen, si desaparece el Estado, en términos teóricos, o el Estado lo más chico, las ganancias de estas empresas se van a multiplicar y se van a maximizar. Bueno, nosotros estamos parados en otro lugar. Queremos que ganen, pero queremos que repartan. Esta es la realidad. Como no van a repartir voluntariamente, porque no está en su génesis, es así, entonces lo que hay que hacer es generar las políticas y las políticas públicas para que eso se vaya y se posicione en este sentido. Y después va a haber que hacer una cantidad de modificaciones, ¿no? Yo el otro día dije que le aconsejaba a los empresarios que miren bien antes de meterse en una privatización y demás, porque todas aquellas cosas que están mal hechas las vamos a revertir. Ya hicimos eso. Cuando vino Néstor Kirchner, el correo estaba en manos de Macri. ¡Pum! Al Estado. Aguas Argentina estaba en manos de los franceses. ¡Pum! Al Estado. Aerolíneas Argentinas estaba en manos de los españoles. ¡Pum! Al Estado. Las jubilaciones en manos de los bancos, con el sistema de AFJP. ¡Pum! Al Estado. Entonces, si yo pienso, nadie se tiene que asustar de esto, si yo pienso que Milei todo lo que hace es en contra de la gente, porque lo está haciendo en contra de la gente, bueno, lo que va a haber que hacer es tomar las decisiones económicas y políticas que vayan en sentido contrario a lo que haya Milei, y en muchos de los casos va a haber que revertir y traer cosas para atrás. Rossi, no me puedo escapar de la pregunta. Año que viene, año electoral. Sí. Ya hay un run de ciertos candidatos. En ese run está su apellido. Yo no voy a desmentir ningún run. También digo que no tengo ninguna decisión tomada. Es una cosa que evalúo, que no la evalúo en términos personales, porque no es una cuestión de ganas, sino que evalúo en términos de viabilidad. Estoy recorriendo la provincia desde principio de año, ya llevo recorrido casi cerca de 80 localidades del interior de la provincia. Mañana me voy al norte de la provincia de Santa Fe. Y para reunirme con compañeros. Tengo una actividad política intensa, tratando de ver hacia dónde tiene que ir el peronismo de Santa Fe. Creo que el peronismo de Santa Fe tiene que ser fuertemente opositor al gobierno de Milei. Creo que los santafesinos, que son muchos que no quieren a Milei, necesitan de candidatos que les aseguren que van a ir al Congreso y no los van a traicionar. Digamos, ¿no? Que van a ir al Congreso y van a votar claramente en sentido contrario de las políticas de Milei, o ausentarse y poner sobre la mesa una cantidad de iniciativas, ¿no? Acá te hicieron creer que los subsidios eran malos y resulta que porque no hay subsidios, el boleto de colectivo, si no me equivoco, en noviembre del año pasado salía 180 pesos y ahora está cerca de 1.000. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿cómo funciona el tema de los subsidios? Porque quizás el error nuestro fue no explicarlo. Si la tarifa sale 1.000 pesos, no es que el empresario cobra menos de 1.000 pesos, cobra 1.000. Hay un porcentaje que lo paga el usuario y hay otro porcentaje que sale de la torta impositiva que recauda el Estado. ¿Quiénes aportan esa torta impositiva? Los que usan transporte público y los que no lo usan al transporte público. Entonces, ¿por qué es fuertemente distributivo el subsidio, por ejemplo, en el transporte? Porque la realidad que se presupone que el que no usa transporte público es alguien que tuvo la capacidad en su historia económica de comprarse un auto, de trasladarse en ese auto, de ponerle combustible a ese auto, que es mucho más caro que viajar en transporte público, entonces se produce una redistribución del ingreso. Esto es. Así se tiene que gobernar. Cada decisión que uno toma favorece a algunos y no favorece a otros. Entonces los subsidios eran eso. No era que el empresario se ganaba menos, el empresario gana exactamente lo mismo. Ahora usted me dirá, bueno, pero entonces aparte de la torta impositiva, ¿con qué se cubría? Algunos con emisión, o no, otros con los 100.000 millones de mangos que le dieron de gasto reservado a la AFI. Que significó un aumento del 150%, no duplicado, triplicado,
150% aumentaron los gastos reservados de la AFI con respecto a la última gestión. La última gestión, que la terminó la licenciada Alberdi, que era parte de mi equipo cuando yo me fui a la jefatura de gabinete, terminamos el devengado, lo gastado, terminamos al 10 de diciembre gastando 630 millones de pesos. Le dieron 100.000 millones de pesos a esta nueva CIDE. Bueno, ahí está lo que le falta a Rosario de subsidios. Bueno, ahora, también en esto se quejó el intendente, se quejó el gobernador de este gasto discrecional que lleva adelante el gobierno. No se queja. Esta es la verdad. Rosy, quiero agradecerle por estar con nosotros en el programa. Como siempre digo, todas aquellas personas que confluyan en la palabra derechos son bienvenidos, bienvenidas aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo tuvimos de manera exclusiva a Agustín Rossi, dirigente nacional, ex ministro jefe de gabinete, ministro de Defensa, director del AFI, en Acceso a los Derechos. Nos encontramos los jueves a las 3:30 horas por Televisión Regional y como siempre los viernes 18:30 horas por Somos Rosario. Este 11 de agosto se sortea el pozo aniversario del Kini 6. Son... Tiene 9 ceros, es imposible. Escribana, ¿estás ahí? Sí, Susana, son más de 4.000 millones. Kini 6, 11 de agosto, más de 4.000 millones. Y hay 3.000 millones que salen o no salen. Es así, ¿no? Quinito, mi amor, qué divino.